Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestro primer invitado de este lunes 15 de abril, el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca. Lo invitamos para hablar algunos temas de coyuntura. Por cierto, más adelante hablaremos también de los temas de la consulta popular, pero quisiera empezar con los temas de la justicia. Leíamos un análisis este fin de semana al doctor José Chalco, que decía: mientras les cuento que ayer se autorizó la extracción del contenido de los 2 celulares y el iPad del ciudadano Jorge Glass Espinel, orden de un juez de la Corte Nacional. ¿Qué implica desde una visión constitucional del tratamiento de un tema importante que permita el esclarecimiento de hechos de un condenado en el país que hoy está en la cárcel, como es Jorge Glass? Buen día, doctor José Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Lo primero y lo sustancial. Aquí se ha dicho muchas frondosas tesis y muchas frondosas teorías respecto a que no se puede extraer, verificar, obtener el contenido de los dispositivos que se encontraron con el ciudadano Glass. Grueso error, grueso error. Yo voy a ir explicando algunos elementos desde lo que se puede señalar desde la materia constitucional, licenciado. Lo primero, el habeas corpus que se presentare por parte del ciudadano Glass Espinel es un habeas corpus que efectivamente señala que al momento de la aprehensión del ciudadano, al momento de la privación de la libertad en ese procedimiento, han existido unos errores, unos vicios, entre ellos que no existió orden de allanamiento por parte de un juez. Bueno, eso ya se lo dijo, ya se lo analizó, precisamente por eso es el impasse diplomático. Lo segundo, que no ha existido autorización por parte de los personeros de la embajada para el ingreso. Ya lo sabemos, por eso mismo existió el impasse diplomático. La tesis del Estado, no de un gobierno, insisto, la tesis del Estado, es sustancialmente de que al existir o al estar vigente un estado de excepción, entre otros derechos suspendidos, era el de la inviolabilidad de los domicilios y propiedades privadas. Esto es un elemento no menor. Hay que ver qué sucede al momento de la apelación sobre ese habeas corpus, que todavía podría venir. El habeas corpus ha dicho entonces, usted sepa, licenciado, de que en materia constitucional el habeas corpus no es otra cosa más que un control judicial de la privación de la libertad. En este caso, o hay también el habeas corpus correctivo, no es el caso, es el caso 1. Una lógica de un control judicial sobre el momento de la privación de la libertad. Y los jueces de la Corte Nacional han señalado de que no se otorga la libertad inmediata pese a que ha existido una detención que se considera arbitraria, pero no se entrega la libertad porque existen otros procesos pendientes con condena que debe cumplir el ciudadano en cuestión. Y es que las garantías jurisdiccionales, esto es necesario decirlo, las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus no están pensadas, porque esta pregunta ha rodado todo el fin de semana, licenciado. ¿Por qué no salió en libertad inmediatamente? La respuesta es la siguiente. Es que las garantías jurisdiccionales no están pensadas para las bandas y para los bandidos. Las garantías jurisdiccionales están pensadas para las personas de bien y que en esa línea puedan inmediatamente obtener libertad. Pero aquí no puede obtener libertad porque hay otros procesos condenatorios en su contra. Es una cuestión muy sencilla e incluso muy de lógica. Ahora bien, al momento que se levanta un parte policial, se lo hace en la unidad de flagrancia. Y en la unidad de flagrancia, donde está el ciudadano Glass, se hace un parte policial y se obtiene de ahí, de la unidad de flagrancia, de acuerdo al parte policial, se obtienen
3 dispositivos, 2 celulares y un iPad. Entonces, la teoría del árbol envenenado, que asume excepciones, esta teoría del árbol envenenado que se ha difundido todo el fin de semana, los colegas en el área penal, bien está, pero tiene excepciones. La teoría del árbol envenenado no es absoluta. Es decir, que cuando existen una suerte de algún elemento en el proceso que se lo ha hecho indebidamente, todo lo demás no vale o no funciona. Sí, pero en este caso los dispositivos de obtención de ciudadano Glass podrían funcionar por las excepciones que hay en la teoría del fruto del árbol envenenado. La fuente independiente, el descubrimiento inevitable, la buena fe, la mancha atenuada son unas de ellas. Entonces, aquí hay que tener serenidad. Efectivamente, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional autorización para la explotación de estos teléfonos y eso procederá. Licenciado, en un Estado constitucional es fundamental, es trascendental que se haga cumplir la Constitución y la ley y que se sepa la verdad de la corrupción para sanear al sistema. Doctor Chalco, consecuentemente esto va a aportar al esclarecimiento de los hechos, no solo los sucesos de la embajada, sino también los contactos dentro de lo que deberá responder en el otro juicio que está procesado como Reconstrucción de Manabí. Así es, licenciado. Yo le cuento que para esta entrevista, en un proceso mínimo de respeto a usted y a quienes nos escuchan en la formación, yo me puse a estudiar todo lo que encontraba sobre el ciudadano Glass. Es impresionante, usted tiene una cantidad de procesos en su contra y este responde a otro proceso, efectivamente al proceso de peculado que se está investigando y es ahí en donde se encuentra esta autorización judicial para extraer el contenido de los dispositivos del ciudadano Glass. Eso va a permitir que el Ecuador conozca la verdad sobre distintos hechos, sobre distintas circunstancias que han conllevado a que se debilite al orden constitucional, a los fondos y recursos públicos, y que se sepa la verdad. Cuestión sustancial de cualquier Estado constitucional. Caso contrario, aquí no habría ningún espacio para el respeto a la cuestión pública, a los fondos públicos, al Estado en sí mismo. Y en esa línea, licenciado, indudablemente que esto será un elemento sustancial en el proceso investigativo que desarrolla la Fiscalía y que podría servir como insumo para el juicio principal en donde se extrae, insisto, el de peculado, pero que aquello también podría repartirse hacia otras esferas, hacia otros nuevos procesos o sumar a otros que se encuentran ya en investigación. Aquí habría que entender, con esta extracción de contenido de los dispositivos, indudablemente elementos que permitan comprender la posible existencia de nuevos delitos. ¿Y por qué no? Elementos que coadyuven en otras investigaciones que se están desarrollando o que están pendientes, como por ejemplo Villavicencio, como por ejemplo el tema de las movilizaciones que ha vivido el Ecuador, o quién sabe si existan otras tramas. No nos adelantemos, la Fiscalía oportunamente lo presentará al país. La Fiscalía es el órgano estatal encargado de llevar adelante las investigaciones en su etapa preprocesal y procesal penal de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, y es su responsabilidad. Es quien tiene la operación máxima del desarrollo de estas investigaciones que el Ecuador en su momento oportuno lo conocerá. Y estamos en buen camino. Estamos en buen camino porque precisamente el Ecuador ya ha avanzado con metástasis, purga y plaga a entender
cómo el sistema judicial, cómo el sistema político del Ecuador se encuentra absolutamente corrompido, y eso es esperanzador en la línea de depurarlo y sanearlo. Bueno, seguiremos hablando de estos temas de la justicia, en este caso la revisión de los 2 celulares y el iPad de Jorge Glass de Espinel. Quisiera plantearle al doctor José Chalco, bueno, ¿y cómo ve los temas del referéndum y la consulta popular para el próximo domingo? Temas importantes que se pone al país para que reflexione y sufrague libremente, pero a conciencia. Licenciado Rivadeneira, yo creo que hay algunos elementos que pensar en torno a la consulta popular de este 21 de abril. Elementos todos conducentes a responder si es que la situación jurídica, social, económica del país va a mejorar o no con la consulta. Situaciones a responder si es que una vez que se ha puesto en marcha la consulta popular, una vez que está vigente un calendario electoral y que estamos a días de que ésta se desarrolle, los ecuatorianos debemos votar afirmativamente o en contra, aún sabiendo el costo que esto ha supuesto y que son fondos del erario público, que son fondos de los ciudadanos. Yo hago notar algo. Toda consulta, todo acto político de gobierno e incluso jurídico tiene un costo. No existe la posibilidad de hacer una consulta popular sin costo alguno, ni económico ni político. Si esto ya se ha realizado, si el costo se ha generalizado en su valor, cuánto cuesta a los ecuatorianos, y está ya a frente el proceso electoral, hay que apoyarlo. Porque no es un proceso contrario a los ecuatorianos. No es que la consulta va a generar mañana una afección a los ecuatorianos de bien, a los ecuatorianos que vivimos honestamente de nuestro trabajo. Indudablemente que no. En general, desde una mirada global, licenciado, la consulta popular tiene preguntas, todas ellas en este momento. No olvidemos de que inicialmente fueron 20 y esto fue todo un proceso de depuración. Fue un proceso de depuración que llevó a través de la Corte Constitucional y a través del Ejecutivo a dejar en este número de preguntas actual, y además sumada una de la Asamblea Nacional, que es una reforma constitucional que se tramitaba ya con antelación, queda un producto bastante más cercano a las necesidades del país. Y la consulta popular en esa línea hay que apoyarla por el contenido, que es un contenido que reafirma, que mejora el rendimiento del país, insisto, en los ámbitos de delincuencia, tema social, en los ámbitos de seguridad jurídica, indudablemente que es así, y en los ámbitos también que tienen que ver con una suerte de tener mejores herramientas por parte del Estado central, por parte del gobierno central, para dar respuestas a los ciudadanos. Si usted quiere, licenciado, podríamos analizar todas o alguna de ellas. Bueno, empecemos con los temas en conjunto. ¿Cómo oponerse a que Fuerzas Armadas reciban el aval en la Constitución para que contribuyan complementariamente a la policía y por otro el control de armas en el país, doctor Chalco? Esta es una reforma al artículo 158 de la Constitución. A propósito, esta es una reforma que ya se tramitaba en la Asamblea Nacional, que ya tuvo un tiempo de discusión, un tiempo de debate al interior del Parlamento y que finalmente llega en este segundo momento a un referéndum a la población para que apruebe. Y es que esto es sustancial. Esto es sustancial porque precisamente apoya a que las Fuerzas Armadas tengan insumos, instrumentos jurídicos para una labor complementaria a la Policía Nacional.
Y no es tampoco una carta abierta. Yo quiero que esto quedemos muy claros. No es una carta abierta, porque exclusivamente este apoyo complementario y subsidiario que las Fuerzas Armadas podrían brindar a la Policía Nacional será en aquellas lógicas de ceñirse a delitos de narcotráfico, de lavado de activos, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de terrorismo, minería ilegal, extorsión o intimidación, delincuencia organizada. Es decir, está circunscrito cuando las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía. Y como si eso fuera poco, se dice expresamente por cuánto tiempo. Se habilita a que las Fuerzas Armadas complementen a la Policía Nacional por un periodo máximo de 180 días, término, que podría renovarse por 30 días más, y eso única y exclusivamente se lo hace con la suscripción de un decreto ejecutivo por parte del presidente. Yo quiero que esto quede muy claro. No es una suerte de carta abierta. No es una suerte que mañana las Fuerzas Armadas se convierten en policías ciudadanos. Esto está circunscrito a los tipos penales que he señalado, a los hechos jurídicos que he determinado y por un término determinado, y además por la lógica de la existencia de un decreto ejecutivo que así lo disponga. Es decir, creo que esto es bueno para el país. Indudablemente es así. Doctor José Chalco, si me permite, 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una cadena y luego volvemos para continuar con usted a desarrollar los temas de la consulta popular y el referéndum. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, por las que los ecuatorianos se pronunciarán de forma presencial en territorio nacional y quienes habitan en el exterior el próximo domingo 21 de abril. Preguntas de referéndum, casillero A. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. Casillero B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. Casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? Sí, no. Casillero D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Sí, no. Casillero E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. Preguntas de la consulta popular. Casillero F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Sí, no. Casillero G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas,
secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Sí, no. Casillero I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero J. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, que fueron instrumentos o objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Casillero K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí, no. Conoce más detalles en www.cne.gov.es, en CNE App y en nuestras cuentas oficiales. El Ecuador que quieres empieza en ti. Esta fue una cadena nacional. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 7:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad, reanudamos el diálogo con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca. Doctor Chalco, estábamos con el tema de Fuerzas Armadas. Ahora hay otro entre los temas importantes, tiene que ver con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Cómo debieran servir esto para que no haya ese manoseo, ese abuso de las medidas constitucionales como habeas corpus, como acciones de protección? Bueno, licenciado, esta pregunta es una de ellas que con muchas ansias esperamos los constitucionalistas serios del país. Sepa usted que desde el año 2008 se hizo un florecimiento de garantías jurisdiccionales en la Constitución, en donde se estableció en el artículo 86 y siguientes de que 86 y siguientes de la Constitución, de que todos los jueces de instancia de primer nivel serán y se convierten en jueces constitucionales. Este contexto es importante para el país. Todo juez se convierte en un juez constitucional cuando a este le llegue una garantía jurisdiccional. Es decir, el juez que está tramitando la causa ordinaria civil, el juez laboral, penal, contencioso administrativo, de familia, si es que se presenta una garantía jurisdiccional, llámese acción de protección, medida cautelar, habeas data, habeas corpus o de acceso a la información pública, si se presentara una de estas acciones, tienen que detener su trabajo. Dejan de sustanciar los trámites civiles, laborales, contenciosos que señalaba para atender inmediatamente la acción constitucional, porque así lo dispone la Constitución y la ley. ¿Eso qué genera? Primero, ausencia de celeridad en los trámites ordinarios de la gente. Quienes estaban en esas materias laborales, civiles, de familia, tratando distintos asuntos, tendrán que esperar la tramitación hasta que el juez atienda la materia constitucional, que implica audiencia, que implica pensar, que implica resolver un tema jurídico constitucional. Y entonces esto detiene la tramitación al día de hoy de las acciones ordinarias que los jueces sustancian. Lo segundo, con pocas excepciones, y aquí hay que ser muy claros, con pocas excepciones se genera una regla de una muy mala calidad
de las decisiones de los jueces que tienen que resolver materia constitucional, cuando no es esta su especialidad. Estoy contando, señalando que dejan otras propias a su naturaleza, propias a su actividad jurisdiccional para resolver temas constitucionales. Usted tiene entonces una muy baja calidad de las decisiones. Tiene también la posibilidad de equívocos y errores, algunos de buena fe, sobre los habeas corpus, sobre las acciones de protección, que hasta han permitido irrumpir, detener procesos de enjuiciamiento político, que han permitido que no se nombre un Contralor General del Estado durante semanas. Esos son los abusos que se dan en materia constitucional. Por eso es importante, la especialidad es buena, la especialidad es garantía de seguridad jurídica, de que las cosas se hagan bien, e indudablemente esta pregunta es correcta también para el país. Insisto, es un anhelo que se ha tenido en el país y que hoy viene bien. El Consejo de la Judicatura tendrá que nombrar los jueces de instancia y de apelación si es que esta pregunta tiene una votación afirmativa por parte de los ecuatorianos. Doctor Chalco, hay otra inquietud entre los votantes respecto de la pregunta del referéndum relativa, si está de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, partiendo de un hecho: la justicia ecuatoriana ha demostrado que no ofrece garantías ni seguridad jurídica. ¿Cuánto contribuirá el arbitraje internacional precisamente para que haya confianza en las inversiones? Esta pregunta parece tan bien calibrada. Ojo, que la propuesta de consulta se hizo con mucha antelación, ¿no? Recordemos el país, esto se hizo con mucha anticipación previa a que veamos purga, metástasis y plaga. Y parece una pregunta absolutamente calibrada para las circunstancias y el momento que vive el país. ¿Qué momento? En el que nadie puede confiar en un sistema judicial. ¿Qué momento? En donde tenemos un Consejo de la Judicatura lleno de suplentes. Ninguno es titular. ¿Qué momento? El momento en donde vemos que el sistema judicial, que incluye abogados, fiscales, secretarios, jueces, está lamentablemente corroído por la corrupción y por una serie de delitos que aún se sigue investigando y que quizás estamos viendo única y exclusivamente la punta del iceberg y no hemos visto todo lo demás que existan en otros cantones y ciudades. En esa línea, licenciado, el arbitraje internacional va a permitir confianza de quienes invierten en el Estado. Va a permitir confianza de los distintos empleadores que tiene el país para precisamente garantizar que al menos en caso de conflicto se salga de este sistema judicial. ¿Cuál? El que todos los ecuatorianos hemos visto, un sistema, insisto, corroído. Y eso es garantía de que exista indudablemente seguridad jurídica, es garantía de que estemos a tono con lo que sucede en el mundo. Esto es muy común, el arbitraje internacional en el mundo, esto no es nada nuevo, esto está previsto en la misma Constitución ya, los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos. Esto va a permitir celeridad en la tramitación judicial, en la tramitación de problemas jurídicos, y que no nos ingresemos al mismo tiempo y al mismo ritmo de un sistema que lamentablemente está saturado hoy en día, en donde vemos que hay cantones donde no tienen ni siquiera para el papel de las impresoras. Esta es la realidad. Y en esa línea viene bien esta pregunta porque es un oxígeno inmediato. Insisto, parece muy calibrada al tiempo, esto es increíble. Parece que es una pregunta que viniera a dar una respuesta inmediata a lo que estamos viendo los ecuatorianos con el sistema judicial hoy más que nunca. En consecuencia, esto es sano, es necesario, porque además de la seguridad jurídica, va a permitir indudablemente que exista una situación económica en el país mejor, porque habría más confianza de los distintos inversores que vengan al Ecuador. Temas importantes, por ello invocamos que haya responsabilidad en el ejercicio de un voto consciente en estas elecciones.
en esta consulta popular y referéndum. En definitiva, doctor Chalco, ¿cuál es su expectativa? El no malograr esta oportunidad como ya ocurriera el 5 de febrero del año pasado, cuando, por ejemplo, estuvo allí la extradición y hoy vuelve a estar. ¿Cómo no malograr? ¿Acaso la extradición no va a contribuir de alguna manera al país habiendo esta posibilidad si es que el pueblo ecuatoriano se pronuncia? Licenciado Rivadeneira, si nosotros miramos y escuchamos las declaraciones del ex contralor Carlos Pollid en Estados Unidos, de estos personeros de Odebrecht que entregaron dineros a varios funcionarios públicos, al ex contralor Pollid, y este a su vez a otros más repartía, entre ellos algunos ciudadanos que presentan habeas corpus. Si nosotros solamente nos quedáramos con esas declaraciones del ex contralor Pollid en Estados Unidos y esto avanzara, implica que hoy no tendríamos que nosotros estar pensando y preocupados en la roca y a quienes llevamos a la roca. Esto implicaría que ya estuvieran hoy en Estados Unidos con la extradición estos señores ecuatorianos pertenecientes a bandas y bandidos que han cometido delitos ya no en el Ecuador, sino delitos transnacionales y que afectan a los intereses de otros estados, como un proceso judicial, vuelvo y repito, que se desarrolla en Estados Unidos del ex contralor Carlos Pollid, y quien ha declarado junto a el personero de Odebrecht cómo se entregaron los recursos a exfuncionarios del Ecuador. Esos exfuncionarios del Ecuador, en vez de estar con habeas corpus para salir de la roca, seguramente, si estaría vigente la extradición, ya hoy estarían en Estados Unidos y otra fuera la historia. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, por ilustrarnos temas importantes en la consulta popular que el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse el próximo domingo. Doctor Chalco, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Licenciado Rivadeneira, un gusto siempre estar con usted. Un buen día. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con uno de los temas importantes en la consulta popular: el trabajo por horas y también a plazo fijo. Vamos a desarrollar con 3 invitados de inmediato. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Quieres ver crecer tu dinero todos los días? Con Ahorro Flexible